Ay, manas, agárrense fuerte porque el chismecito de hoy está de impacto. Preparen las palomitas y los pañuelos porque hoy vamos a destapar unos secretotes familiares que las van a dejar con la boca abierta. Empecemos. Mi abuela Elena siempre fue el pilar de la familia. Una mujer fuerte, de esas que sabes que jamás te fallaría. Cuando falleció el año pasado, pues fue un golpe durísimo para todos. Pero la verdad es que pensé que como siempre nos mantendríamos unidos. Éramos una familia perfecta, ya saben, de esas que no tienen drama, solo amor y apoyo, o eso creía yo, Sofía, la nieta mayor, la consentida. Después de un tiempo, mi tía Berta, su única hija, nos citó para la lectura del testamento. Ahí fue donde todo empezó a oler raro. Ay, manas, las abuelas son un tesoro y siempre es la que nos une, ¿verdad? Pero cuando una tía te cita para leer el testamento, ahí empieza la intriga. Cuando el abogado empezó a leer, todo era más o menos normal. Repartición de bienes, algunas joyas para las nietas, pero de repente soltó una cláusula súper extraña. Decía que la casa de la abuela, que era una casona enorme en Coyoacán, solo podría ser mía si me hacía cargo de ciertas responsabilidades familiares y si la verdad salía a la luz. Mi tía Berta se puso blanca, blanquísima, y se empezó a reír, así nerviosa como si nada. Dijo que eran cosas de la abuela, que ya era medio excéntrica. Pero yo conozco a mi abuela y ella nunca haría algo tan ambiguo. Una casona en Coyoacán, qué lujo, mana, pero con ciertas responsabilidades y la verdad salga a la luz. Eso suena a un código secreto, no manches. No me quedé tranquila, obvio. Empecé a rebuscar entre las cosas de mi abuela en la casa, ya saben, cosas viejas, y un día en una caja de esas de sombreros antiguos encontré unas cartas y unos papeles. Eran de hace muchísimos años. Un acta de nacimiento con mi nombre, pero la fecha no cuadraba y los nombres de los padres no eran los míos. Bueno, los de mis papás, quiero decir, eran los de mi abuela y un señor que no conocía. Mi tía Berta ya estaba ahí en unas fotos, muy joven, pero con un vientre enorme. No manches. Un acta de nacimiento con tu nombre, pero otros padres, y la tía Berta embarazada. Esto se puso bueno, reinitas, ¿no? Con los papeles en mano, fui a buscar a mi tía Berta. Estaba en su casa como si nada, regando sus plantas. Le puse el acta de nacimiento y las fotos en la mesa. Se le cayó la regadera, güey. Empezó a llorar y a decir que la perdonara. Me contó que sí, que ella era mi madre biológica, que se había embarazado muy joven, que mi abuela la había ayudado a ocultarlo y que para evitar el escándalo, mis padres, sus hermanos, me habían adoptado como su hija. Todo para mantener las apariencias. Dijo que la abuela había puesto esa cláusula para que un día yo supiera la verdad y me quedara con la casa, no ella. Ay, manas, qué fuerte. Su propia tía era su mamá y sus papás son sus tíos. No, qué novelón. Yo estaba en shock, claro, necesitaba asimilarlo, pero algo no me cuadraba ahí. Y mi padre biológico y mi tía balbuceaba que había sido un error, un desliz de juventud y que él nunca quiso saber nada. Pero y no, las que encarezar tratas viejas que encontré, había una foto, era mi abuela con una amiga muy cercana y junto a ellas un señor joven y guapo, y en la parte de atrás la abuela había escrito que para mi querida Marta, como más hoy somos tan me sea vuestro grupo pequeños, Sofía, Pedro. Ese era el nombre de mi padre en el acta de nacimiento, ¿no? Y mi abuela lo conocía y lo mencionaba como nuestro, ¿eh? No,
Pues no me digas, mana, y aquí hay otro giro, lo sé, pues la abuela sabía más de lo que la tía decía. Agárrense, reinitas. La verdad me cayó como balde de agua fría. Fui a la casa de mi abuela y al cuarto donde ella guardaba sus recuerdos más íntimos. Abrí una pequeña caja de madera que siempre estuvo cerrada con llave. Dentro había más fotos, más cartas y una carta dirigida a mí. Mi abuela explicaba que mi tía Berta no era mi madre, que ella, mi abuela, se había enamorado de Pedro, un hombre casado y mucho más joven, que mi tía Berta había fingido el embarazo y me había adoptado como su hija para salvar la reputación de la abuela y ocultar que yo era en realidad hija de mi abuela. Mi tía Berta solo era la cómplice de un engaño gigantesco para cubrir el pecado de mi abuela. Por eso la cláusula de la casa, para que yo descubriera la verdad de mi origen, hija de mi abuela y Pedro, y no una hija adoptada por mi tía. ¡No manches! La abuela era la mamá. ¿Qué telenovela, güey? Y la tía, una cómplice de primera. Pobrecita Sofía, qué engaño tan grande. Ay, manas, esta historia me deja pensando en todos los secretos que a veces se guardan en las familias. Neta vale la pena vivir una mentira así de grande por el que dirán. Sofía descubrió que no es hija de quien pensó, sino de su propia abuela. Es que qué fuerte. Ojalá encuentre paz después de toda esta verdad. ¿Ustedes qué hubieran hecho, manas, al descubrir una verdad tan impactante sobre su origen y su familia? Listo, mis chismosas favoritas, las quiero mucho. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse para más historias como esta. Nos vemos en el próximo chismecito.